Buenos días, soy Gerardo Morales, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Bucaramanga, Colombia. Hoy me encuentro con mi nieto Johannes Schneider para ayudarle a aclarar unas inquietudes que él tiene. Buenos días, sí, Nono. Quisiera que me explicara usted a qué iglesia pertenece, sí, porque he escuchado que hay muchas iglesias y también cómo hacer para ser miembro de esa iglesia que usted pertenece y a esa misión que ustedes tienen. Sí, Johan. Yo como miembro de la Iglesia de Cristo debo hablar la verdad conforme a la palabra de Dios, como nos dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por eso, como discípulo y seguidor de Cristo, soy cristiano y mi deber es hablar la verdad. Me preguntas por qué hay tantas iglesias o religiones. Sí, ¿y a cuál iglesia pertenezco? Sí, efectivamente. Existen muchos credos o religiones, tanto católicos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, bautistas, mormones, entre otros. Ellos tienen creencias que no van de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia no habla de denominaciones religiosas porque una denominación es una entidad con un nombre, como por ejemplo la Iglesia Vida Nueva, la Iglesia Oasis de Salvación, la Iglesia La Roca, las Asambleas de Dios, etc. Existen muchas iglesias. Estas son solo nombres que los pastores le han puesto a sus iglesias, pero no tienen la base bíblica. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo, porque tiene libro, capítulo y versículo que nos acredita como miembros de la Iglesia de Cristo, tal como nos dice Romanos 16:16. Dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Eso lo registra el apóstol Pablo. Para ser miembro de la Iglesia de Cristo es necesario obedecer al mandato de Dios de la Gran Comisión de ir a ser discípulos, tal como lo registra también Marcos 16:15-16, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el bautismo es de gran importancia para la salvación. Solo y únicamente los que hemos nacido de nuevo por medio del bautismo bíblico en inmersión del agua somos cristianos, porque fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, para vivir una vida nueva, una vida y no hacer más el pecado, como nos dice Romanos 6, versículos 3 al 6. En el mundo escuchamos decir que las personas es cristianas o salvos por orar, por hacer buenos, porque es bueno con los demás, porque es buen vecino o porque ayuda y hace obras de caridad, pero no basta solo con eso. Es necesario oír el Evangelio, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de todos nuestros pecados y bautizarnos en inmersión en agua para perdón de los pecados y poder recibir el don del Espíritu Santo. De esa forma, esa persona buena es añadida a la Iglesia de Cristo. A veces creemos que las personas son cristianas por lo que hacen o creen que están haciendo lo correcto, pero no es así. Vemos el caso del apóstol Pablo, que creía que estaba bien delante de Dios, persiguiendo y encarcelando a la iglesia, y no lo estaba, como lo registra Hechos, capítulo 26, del 9 al 11. También el centurión llamado Cornelio, a pesar de ser bueno y piadoso, no era cristiano. Él debía obedecer el Evangelio, creer, arrepentirse y ser bautizado. El que no ha recibido el bautismo bíblico no es cristiano, porque es necesario cumplir con todos los pasos con el bautismo bíblico en agua. Nosotros somos cristianos, solamente cristianos y no cristianos y algo más. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y eso lo registra Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Johan, por eso solamente Dios es el que llama cristianos a sus discípulos, y nosotros
Nos identificamos como la iglesia de Cristo porque estamos sujetos a Cristo. Somos la iglesia del Nuevo Testamento, donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. Nosotros nos referimos a la iglesia de Cristo porque Cristo murió por su iglesia y la compró con su propia sangre. La iglesia de Cristo es universal y también es local. Universal porque todos somos cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:18. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para ser salvo, debe estar en la iglesia de Cristo, ser añadido a la iglesia. Según nos dice Hechos 2:47, Jesús es el dueño que ganó con su propia sangre. Cada cristiano pertenece a su iglesia local, donde decidimos trabajar juntos como un cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Esa iglesia se puede formar a partir de dos hermanos cristianos que quieran hacer la voluntad de Dios. Una de las misiones de la iglesia local es edificar a los hermanos cristianos a la obra del ministerio de Cristo, según Efesios 4:11 y 12. Por eso es necesario que hayan hombres fieles y idóneos para enseñar a otros, porque predicar el Evangelio es una misión muy importante en la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia local es columna y baluarte de la verdad. En el caso del predicador, debe tener en cuenta que su predicación esté de acuerdo con la palabra de Dios y no por sus propias ideas o testimonios personales. No hablar falsas doctrinas, ni menos hacer comentarios o chistes que no edifican a la iglesia. Algo que es muy importante saber es que la iglesia de Cristo maneja la benevolencia, la ayuda para los santos o miembros que están necesitados en la iglesia por medio de las ofrendas que los hermanos con amor desean agradecer a Dios. Esto lo registra Romanos 15:26. La iglesia local también es autónoma para decidir dónde se reúne el día y la hora de reunión. También a cuáles hermanos asigna a predicar o a que vayan a visitar a predicar a otra congregación. Con la ofrenda recogida nadie se enriquece, como muchas denominaciones lo hacen. Es para pagar el arriendo del local donde nos reunimos, para ayudar al predicador en que la obra de Dios siga adelante, para comprar Biblias e inarios. Es importante saber que todo lo que hablamos lo hacemos con base bíblica. Por eso es un privilegio, Johan, pertenecer a la iglesia de Cristo y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Cada día le damos la gloria y la honra a Dios. Por eso me siento agradecido y contento de haber compartido con ustedes estas inquietudes, Johan. Listo, muchas gracias, Nono. Dios te bendiga, Johan.